explicaras un poquito el... Sí. Bueno, la ley de víctimas aparece primero que todo porque hay un tratado de libre comercio, una ayuda que viene desde Estados Unidos, un dinero que va para el Estado colombiano, el cual ha sido parado, es decir, haya sido firmado, pero no han detenido por la razón de que las innumerables denuncias de las organizaciones de derechos humanos, de la Organización Internacional del Trabajo y de infinidad de operadores especiales para los derechos humanos en Colombia, de las instituciones extrajudiciales, de los grupos de organizaciones indígenas, en donde han denunciado la permanente violación de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente del Ejército. Al recibir el Congreso de Estados Unidos este tipo de denuncias, entonces han votado negativo para el envío de esa ayuda, de ese dinero a Colombia. Le han recomendado a Colombia que tome una serie de medidas correctivas en esas conductas con respecto a los militares. Entonces, el presidente Santos lo que se inventa es una ley de víctimas que, lejos de reparar los daños que se han cometido a las víctimas, lo que hace es favorecer a los victimarios y cubrir con un manto de impunidad todos los crímenes cometidos por el Estado y la responsabilidad directa de la financiación, entrenamiento, asesoramiento, la información que se le da a los grupos paramilitares. Es por eso, supongo, por lo que dices, que realmente las cosas no han cambiado desde que la salida de Uribe del poder, ¿no? Sí, realmente no ha cambiado simplemente porque Juan Manuel Santos, el ahora presidente, era ministro de Defensa con el presidente Uribe. Luego, directamente responsable de las fuerzas militares, directamente responsable de todos, especialmente de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos. Los falsos positivos eran presentar civiles como si fuesen combatientes de la insurgencia dados de baja en combate. Entonces, engañaban a personas civiles que no tienen nada que ver con el conflicto armado, les engañaban con una propuesta de trabajo, posteriormente aparecían muertos a distancia lejana de su lugar de residencia, les ponían un traje de guerrillero y los presentaban como combatientes insurgentes dados de bajo en combate. Esto se descubrió porque 11 muchachos de un barrio del sur de Bogotá desaparecieron y aparecieron a 500 kilómetros vestidos de guerrilleros, como si hubiesen tenido un enfrentamiento con el ejército y presentados como insurgentes dados de baja en combate. Pero también se descubrió, esto fue la punta del iceberg, porque realmente era una conducta generalizada que todo lo largo y ancho de la geografía colombiana, como también a lo largo de más de 20 años, venían cometiendo ese tipo de crímenes. Para finalizar, pues simplemente que nos hables un poquito de la oposición que hay ahora mismo, ¿no? Y además hablabas también de la oposición que había en Latinoamérica, ¿no? Sí, realmente hablábamos de que realmente las balas y todos los mecanismos represivos nunca van a parar el hambre y la miseria, que es por la que se lucha en Colombia, ¿no? Estamos hablando de que las diferentes organizaciones y de diferente índole, de los diferentes enfoques metodológicos que cada quien ha elegido como manera de protestar y de manera de oponerse a este sistema que ha generado hambre, muerte y miseria a gran escala, se sigue adelante. Y hablamos de unas cifras que realmente son escandalosas, que superan a las dictaduras de Chile y Argentina juntas. Hablamos de cifras astronómicas, hablamos de muchas personas desaparecidas, hablamos de partidos políticos arrasados totalmente, como la Unión Patriótica, como el Frente Popular, como A Luchar, que fueron arrasados y no se le quitó la posibilidad al pueblo colombiano de tener otra opción política. Y es que es toda una estrategia de Estado el arrasar la oposición política. Actualmente, en este momento, a pesar de todo esto, sigue la oposición, es decir, si hablamos desde las organizaciones estudiantiles, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, sindicalistas, de todos los ámbitos sociales, porque al final es una sociedad la que está siendo víctima de todo ese tipo de mecanismos, siempre va a existir la oposición, siempre va a existir la resistencia. Además, pues llamamos a la solidaridad política que puedan hacer las ciudadanas y ciudadanos vascos, que desde Euskal Herria sabemos que es uno de los centros económicos del Estado español y que el Estado español es responsable de esta misma masacre. Es la denuncia y la invitación a todas y todos a que entender de que esto existe porque hay un sistema económico mundial que es el que domina y que realmente es el que lleva a que existan países y gobiernos que toman estas determinaciones
que generen ese tipo de dinámicas y que generen ese tipo de genocidios políticos, como el caso del director.